Buenas, aquí Venas con Black Reliquary. En el anterior episodio empezamos con el mod y antes de continuar, cuando salía al menú me di cuenta de que había add-ons y también me lo recordasteis en los comentarios, así que vamos a activarlos, ¿no? Tenemos aquí Faster Scouting, que lo que hace es simplemente que cuando revelas el mapa, ¿vale? Cuando aparece lo de exploración, lo hace más rápido la animación para que no tengas que esperar. Y también tenemos por aquí que vas más rápido al andar, lo cual también está bien para agilizar las cosas, ¿no? Entonces lo vamos a activar. Y lo más importante de todo, aquí las otras clases, si os acordáis, en el juego, ayer vimos que en el juego base solo aparecía una clase o dos nuevas, ¿no? Es mentira, aquí hay más. No sé por qué no están activadas por defecto. Lo mismo lo hace todo más complejo y por eso no están activadas por defecto. Ayer, como digo, lo vi cuando salí de la partida, cuando fui al menú principal, y no tenía dudas de si activarlo o no, pero me recomendasteis que active al menos la clase de Hexer. Así que lo que vamos a hacer es activarlas todas, ¿vale? Vamos a activar el Hexer, el Philomath, que no sé ni lo que es, la verdad. La traducción no tengo ni idea. Thrall, que es como... Thrall es como un sirviente, ¿no? O algo así. Bueno, lo vamos a activar. Y The Veilet, que tampoco sé lo que significa. El modo fotosensitivo, o como se traduzca, creo que no va a hacer falta. O sea que vamos a activar todo eso y vamos a entrar. Por cierto, ayer también me pedisteis que hablase sobre el lore del juego, pero es que ahora mismo no se sabe nada, ¿vale? O sea, yo, lo poco que vimos ayer, solo vimos que nos hemos unido como a esta nave, ¿vale? Voladora. ¿Esto se le dice aeronave o es un barco? ¿Realmente? Yo creo que se le dice aeronave. Bueno, da igual. Es un puto barco que flota, ¿vale? Ya está. Realmente se le podría decir... ¿cómo se le dice a esto? ¿Un Zeppelin? A las mierdas estas que vuelan. No, da igual. Es una puta aeronave, ya está. Lo único que importa es que lo único que sabemos es que nos hemos embarcado aquí en busca del relicuario negro, ya está. Y la zona que exploramos ayer, la primera de todas, sabemos que pertenecía a una facción antigua, que ahora mismo no me sale el nombre, vamos a ver si al entrar lo pone, ¿vale? O sea, era como una civilización antigua y ahora están los Levantine, que son como una facción opuesta a nosotros. ¿Quiénes son exactamente? No lo sé. Como digo, realmente el juego no ha tenido cinemática ni nada. Mi sospecha es que la historia se irá revelando conforme avancemos en el juego, ya que, si os acordáis, hay un edificio que es como las memorias del ancestro. Para quien no se acuerda que eran las memorias del ancestro, era simplemente un edificio en el Darkest Dungeon original donde podías ver fragmentos del lore pasados, ¿vale? ¿Y cómo se revelaban esos fragmentos del lore? Pues bien, había dos cinemáticas iniciales, pero aparte de eso, toda la historia era conforme ibas avanzando, ¿vale? Cuando luchabas contra jefes te revelaban parte de su lore, habían 3 versiones de jefes, cada uno de ellos te revelaba una parte del lore, y luego en la mazmorra oscura... Mira, aquí está diciendo algo. Este hombre estuvo antes en esta tierra, el narrador. No sabemos quién es el narrador, pero acaba de decir que él estuvo aquí antiguamente. O sea que mira, ya es algo más que tenemos. Como digo, ¿dónde está lo del lore? Aquí, mirad. Yo creo que conforme vayamos avanzando nos dirán cosas del lore, ¿vale? Porque ahora mismo, como digo, no sabemos prácticamente nada. Solo eso, que hemos venido en busca del relicuario negro, sea lo que sea eso. Y que aquí, esto es. Ahora mismo estamos en las catacumbas. A esto le llaman el valle, ¿vale? Aunque yo la verdad que no veo que esto sea un valle, sinceramente. Esto parece el infierno, porque la verdad que no parece un sitio muy agradable. Pero bueno, esto es el valle. Hemos venido en nuestro barco, aeronave o como se llame. Técnicamente el capitán creo que es el narrador, pero bueno. Que tampoco sabemos muy bien por qué estuvo aquí anteriormente. Y en las catacumbas son como una civilización antigua llamada los Kabarots. Kabarots, no sé cómo se pronuncian, da igual. Y que los Levantine, que son como una facción opuesta, están ahí desenterrando cosas. ¿Quiénes son los Levantine? No tengo ni idea. Eso es todo lo que me enteré ayer del lore, ¿vale? O sea, no tengo mucho más. Iré comentándolo si dice en algún momento algo interesante el narrador, pero vamos, creo que por ahora no hay mucho más que sepamos. ¿Os acordáis? Aquí pusimos a una persona a trabajar, eso es. Y claro, ahora tenemos estos héroes. Como he activado ahora el add-on de las clases hasta la semana que viene, no nos pueden aparecer. Y antes de continuar, vuelvo a repetir que si queréis ponerle un héroe, ponerle un nombre, ya sea vuestro nick o cualquier héroe, podéis hacerlo, ¿vale? Lo dejáis en los comentarios y yo lo hago. Muy bien, pero no vamos a entretenernos más, que ya van 4 minutos. Yo creo que es hora de empezar. ¿Qué equipo vamos a formar? No lo sé. Por una parte me apetecería ir con la mosquetera, pero es que la tenemos... ¿La tenemos recuperando estrés o qué estaba haciendo esta señora? No me acuerdo. ¿Dónde está? Ah, sí, le estamos quitando la enfermedad, cierto. De Eig. Sea lo que sea esta enfermedad, se la estamos quitando.
Que le empezó con tos, cierto. Quería probarla otra vez para usar la munición, ya que como veis tengo aquí una habilidad para cambiar a 3 tipos de munición, que al parecer con cada habilidad hace un efecto distinto. Ayer empezamos la primera misión de tutorial, pero no me fijé tampoco muy bien en las habilidades. Fui con las que me puso el juego por defecto. Así que deberíamos de hacer eso. Vamos a ir con la Vestal, ya que es una curadora, eso siempre está bien. Y tal vez vayamos con la rebelde de nuevo. El hombre de armas lo podemos cambiar por un cruzado, por probar. Sí, poco. Bueno, en verdad solo tengo estos 4, ¿no? O sea que tengo que ir con ellos 4. Con los 4 que tenemos disponibles, sí. Y de hecho vamos a elegir una... Antes de nada vamos a elegir a qué misión queremos ir. Primero de todo, ¿tenía alguna preferencia en cuanto a qué materiales obtener? Sí, cierto, quiero Macaz, ¿no? Quiero Macaz porque son los que nos sirven para mejorar la diligencia, si no me equivoco. A ver, sí, el ferry, que es la diligencia, como digo. Nos interesa conseguir Macaz. O sea que realmente en las primeras misiones me interesaría que fuesen las que dan esto, Macaz, ¿vale? Parece que dan todas. Parece que dan todas, vale. Pero esta es corta y de veterano. De veterano obviamente no vamos a ir. Vamos a hacer una mediana, si queremos. Vamos a hacer una misión mediana de nivel principiante, aprendiz. Pero ¿esto qué nos da? 5% de protección y cuando nos dan un golpe se bufa un 5% la resistencia a los golpes mortales durante 8 turnos. No está mal eso, lo que pasa es que creo que, a no ser que aquí la hayan cambiado, la probabilidad de resistir esto, el golpe mortal, es de un máximo de un... ¿Es un 90% o incluso un 80%? Creo que es un 90%, juraría. Juraría que es un 90%. En Darkest Dungeon 2 es un 90%, aquí no estoy seguro. ¿Lo pone por aquí? No, no lo pone. Bueno, si es como en el juego base debería ser un 90%, o sea que es imposible llegar a un 100% de resistencia a golpes mortales. O sea que realmente no sirve para tanto, teniendo en cuenta que casi todos ya llevan gran base de resistencia. No sé. Esto nos daría resistencia al movimiento, que de normal no es un valorio que yo me pondría. Y esto nos da probabilidad de bufo y de marcado. Esto no está mal, ¿eh? Y además te da precisión. Esto no está nada mal. Este objeto me podría interesar. Podemos ir a esta, que es corta. Podemos hacer 2 cortas y ya está. Además, si lo piensas, renta más hacer 2 cortas que una media, ¿no? Aunque realmente lo que más renta es hacer 2 medias y ya está. Pero bueno, creo que vamos a hacer otra corta porque aún somos nuevos en el juego. Ayer hubo un combate difícil, si os acordáis, los combates que hicimos fueron todos contra los Levantine, que son como la facción de esta zona, al parecer, la facción enemiga. Pero también había otra facción que apareció, gente que era como de la luz o algo así, que básicamente te jodían si llevabas héroes paganos, que también vamos a llevar. Vamos a llevar aquí una señora que es pagana. Y que al parecer simplemente podían aparecer si tienes la antorcha muy alta, ¿no? No hicimos al final ningún trayecto con sin antorcha, sin luz. Imagino que cambiarán las cosas y que lo mismo pueda aparecer otra facción. Pero por lo general ir con la luz de la antorcha suele ser recomendable porque es más fácil. O sea que probablemente vamos a seguir así, ¿vale? Pero bueno, vamos a formar el equipo. Obviamente la Vestal tiene que ir en la última posición. Aquí de hecho tengo dudas, porque claro, es que los 3 héroes que llevo no son muy buenos, ¿eh? Llevo aquí gente que es a melee. Gente que... O sea, estos 3 quieren estar en las primeras posiciones, preferentemente. O sea que en verdad me jode. La Diabla sí que tiene que estar en la primera posición, porque tiene habilidades que solo las puede usar en la primera, como el Cisne de Hierro, aquí lo tenemos, un clásico. Esto lo tengo que llevar para la ronda de preparación. Si os acordáis, en la primera ronda tienes muy poca precisión. Estaría bien llevar también un ataque de sangrado. Me gustaría probar otros ataques, pero es que claro, ¿qué me cambio? Este lo necesito para la fase de preparación. Porque en la primera fase, en el primer turno va a fallar los ataques normales. Este está bien para darle al enemigo de la última posición, aunque tampoco es 100% esencial. Este es un ataque general, este es para poner sangrado. Si hay enemigos con mucha protección puede estar bien. ¿Y esto qué hace? Rabia. Esto puede estar bien, ¿eh? Pero al usarlo se pone un debuffo que recibe 7% de ataques críticos y un 15 menos de esquiva. Uf, pero gana 10% de daño durante 2 turnos. Y además gana lo de rabia. Que os acordáis, lo de rabia creo que es que cada vez que pegaba ganaba más daño o algo así. No me acuerdo, ayer lo leímos en un tutorial. De hecho, lo pondrá por aquí. No, esto no es lo que me interesa. De hecho, espérate, esto nos dice... Esto nos da una pequeña explicación de la zona. Mira, las catacumbas, que es el sitio donde vamos ahora, es el lugar donde el ejército de los Levantine ha hecho su base temporal. Este área tiene la mayor cantidad de recurso de Macaz. Vale, no explica quiénes son los Levantines. Bueno, lo que yo quería mirar era qué hacía lo de la rabia. Que imagino que lo explicará por aquí, ¿no?
No lo explica. Sé que era algo bueno, era como un bufo bueno. Bueno, da igual. No lo vamos a probar, lo vamos a poner para probar. ¿Qué habilidad quito? Creo que voy a quitar Cisne de Hierro, ya está. Y ponerme esto. Y a tomar viento, perfecto. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo vais de habilidades? Tú para la segunda posición, pues no tengo ni idea. Estoy pensando qué habilidades ponerle, porque claro, el problema es que el cruzado y el hombre de armas prefieren estar en la primera o segunda posición también, ¿no? La diabla la tenemos que llevar en la primera, sí o sí. Este hombre, si lo llevamos en la tercera, podríamos hacer el combo de usar todo el rato lanza sagrada para avanzar una posición y que este señor haga el ataque con escudo para avanzar. Además él tiene lo de jugador justo, ¿vale? Que juega limpio, jugador limpio sería, que le hace menos daño y menos crítico contra objetivos stuneados, objetivos aturdidos. Pero a cambio este hombre lleva oportunista, que hace justo lo contrario, le da más daño. Por lo cual me interesaría que este hombre aturdiese y este señor no, este señor quitarle la habilidad de aturdir, ¿vale? Y esto le quita estrés a otros tipos que sean religiosos. Llevamos 2 religiosos. Él no es religioso, lo cual es raro que pueda aparecer un cruzado que sea ateo. Uno pensaría que solo puede ser religioso, pero al parecer no. Teniendo en cuenta que el cruzado se especializa en eso, es como un señor religioso, ¿vale? Es un poco raro, pero bueno. Esto se lo voy a quitar porque solo puede usar en la segunda posición. Aunque expía al enemigo, ¿eh? Esto puede estar bien. Y le quita protección. Esto se lo tengo que dejar también. Esto hace más daño contra objetivos espiados. O sea que contra objetivos con mucha vida podría ponerle esto a un enemigo y luego atacarle con esto. Y es un 15% más de daño. Esto le puedo curar estrés al aliado, creo. No, esto le cura estrés al aliado. Podría ponerle esto, pero la lanza sagrada también la necesito. Esto se lo voy a quitar. Y le voy a poner la lanza sagrada, creo yo. Entonces, la idea es empezar con la lanza sagrada con este señor para hacer más daño, ¿vale? Y luego, con los enemigos, los que tengan más vida, le usamos Zealous Accusation, esto, la acusación, y luego le atacamos, ¿vale? O simplemente le atacamos normal. Y tú, pues, vas a empezar en la segunda posición, pero vas a trabajar en la tercera, me parece a mí, o cambiándote con el cruzado. Entonces le vamos a poner ataque con escudo. Esto para la ronda de preparación, todos tienen que tener una habilidad que sirva para la ronda de preparación. Este señor no tiene ninguna buena para la ronda de preparación, pero lo que puedo hacer es simplemente usar grito inspirador, ¿vale? Y curar estrés a los aliados, y ya está. Y poco más. O intentar pegar a un enemigo aunque falle, porque realmente si falla tampoco hay gran penalización, aparte de que pierdes el turno, por así decirlo, pierdes el primer turno. Pero ya ves tú, tampoco que importe mucho, la verdad. No es el fin del mundo. Vale, tú llevas esto, te vamos a poner defender a un aliado. Y aquí no sé qué llevar, porque aquí hay algo interesante. Con esto puedo defender a un aliado, eso lo quiero. Y con esto podría activarle la estocada al hombre de armas. Pero también hay otra habilidad que le permite activar estocada en un aliado. Eso la verdad que está guay, ¿eh? Eso está bastante guay. También está la habilidad esta de refuerzo, que esta también está en el juego base, que ganas probabilidad, ganas esquiva y menos daño de estrés, pero como podemos curar el daño de estrés, no creo que sea tan necesario. Podría quitar esto, podría quitarme esta habilidad, que es solo para la ronda de preparación, y ponerme comando para activarle estocada a un aliado, porque técnicamente sí. Pierdo lo de la ronda de preparación, pero es que puedo usar esto para la ronda de preparación y simplemente ponerle la estocada a un aliado, el remate, o sea, el contraataque y ya está. Y técnicamente no estoy perdiendo la ronda de preparación, ¿sabes? O sea que creo que voy a hacer eso. Vamos a probar esa habilidad. Vale, pues las habilidades de estos dos están. Las de la diabla ya la hemos visto. ¿Y a ti qué te vamos a cambiar, Vestal? A ver, primero de todo, ¿qué llevas? Nada del otro mundo. Bueno, recibe un 15% más de estrés y 8 menos de esquiva. Eso la verdad que está mal, pero bueno. Esto solo puedes usar en las primeras posiciones, o sea que fuera. ¿Esto qué hace? Ignora lo de la ronda de preparación, bien. Y esto es un debuffo básico. Menos daño y menos crítico. Podríamos llevar en ella para la ronda de preparación. ¿Por qué no? Ah, y expía el objetivo. Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno para hacer combo con el cruzado. Porque recordad que con este ataque el cruzado hace un 15% más de daño contra objetivos espiados y esto lo expía. Genial. También podríamos llevar aturdimiento, aunque ya llevamos en una persona. Creo que no lo voy a llevar. Creo que por ahora vamos a poner la cura. Que además cura horror, eso está bien. Tiene un cooldown de un turno, o sea que ahora ya no puedes curar siempre. Interesante. Esto también. A ver, puedes seguir usando la cura a un solo objetivo y luego la cura grupal, ¿no? Pero ya no puedes usar las dos. O sea, no puedes usarlas todo el turno, la que tú prefieras. Y aquí, ¿qué tenemos? Quitar sigilo, que creo que aún no hemos visto a nadie con sigilo, o sea que no haría falta. Pero este ataque tiene un 15% más de daño por cada 25 de antorcha. Interesante.
Eso está guay. ¿Y esto qué haría, por cierto? Más daño contra objetivos que sean un Holy, que ahora mismo no me sale lo que es. Más daño y más... Y cuando da un golpe, bufa a otros héroes. Más daño y más precisión. Ah, pero esto es solo para las 2 primeras posiciones, entonces no lo puedo usar. Vale, pues entonces creo que me voy a poner el aturdimiento, sinceramente. Podría ponerme esto que hace más daño. Porque el aturdimiento es que ya llevamos en una persona. Pero no está mal llevar aturdimiento en varias, también te digo, ¿eh? O sea, tampoco pasa nada. Vale, yo creo que vamos a ir así. Me he entretenido mucho, ¿vale? Lo siento, pero de nuevo al principio va a ser lento, hay que estudiar las habilidades. Es lo que hay, ¿vale? También podríamos desbloquear habilidad de acampada, ya que recordad que podemos acampar. En todas las misiones se puede acampar ya. O sea que puede ser interesante tener algunas desbloqueadas, pero como no tenemos mucho dinero, por ahora no lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a avanzar y ya está. Por cierto, tengo héroes de nivel 2. Podría mejorarle las armas y tal, el equipamiento, porque en eso sí me puede interesar gastarme el dinero. ¿Dónde era eso? Aquí. No puedo, porque claro, tengo que mejorar la forja. Entonces nada. Entonces vamos a irnos y hacer la misión que, como he dicho, era esta, ¿vale? Esto que me puede servir sobre todo para el ocultista. Por cierto, antes de irnos, falta otra cosa. Equipar a Valorios. Más vida y más curaciones. Esto al tanque principal. Aunque técnicamente tenemos varios héroes que son tanques, pero bueno, este va a ser el principal. Precisión y velocidad. Esto se lo podría poner a cualquiera. Más daño y más crítico. Se lo voy a poner a la diabla. Y lo de recibir más experiencia. Esto me interesa usarlo. Me puede interesar, por ejemplo, ponérselo a la Vestal, que gane más experiencia, para que suba de nivel rápidamente y así se ponga a la par con el resto. Pero este de recibir menos experiencia, ¿para qué lo quiero? O sea, sigo sin entender cuál es la utilidad de que un héroe suba más lento de nivel. ¿Tiene alguna utilidad siquiera? Técnicamente, para cuando vas un poco más avanzado y tienes bastante dinero, te puede interesar para matar jefes de menos nivel que no hayan matado antes. En el sentido de que con esto suben mucho más lento de nivel, tardan más en subir al nivel 3, que entonces ya no pueden entrar en misiones de nivel principiante, si no me equivoco. Y entonces lo puedes usar para matar varios jefes, supongo. Pero vamos, más allá de eso no le encuentro utilidad. Bueno, en fin, le vamos a poner la precisión y la velocidad al cruzado, porque no lleva ninguna Valorio. Y así todo el mundo lleva algo. Perfecto. Pues ahora sí que sí, basta de cháchara, ¿vale? De nuevo, el principio va a ser lento, es lo que hay. Y vamos a ir con comida. El otro día fuimos con 16, yo creo que está bien, la verdad. Yo creo que es más que de sobra. Vamos a ir con 3 palas en vez de 4. Aunque sigo queriendo probar a usar los objetos interactivos, ¿no? Con objetos. Vale, vamos a llevar 2 vendas y 2 de antídotos como ayer. Debería llevar hoy sí un kit contra enfermedades. Uno solo porque es caro, pero nos vamos a llevar uno. Esto... no sé. Es que por ahora tampoco quiero gastarme mucho dinero, ¿sabes? Porque quiero ahorrar para mejorar equipamiento y tal. Entonces, con cuidado en ese aspecto. Vamos a ir con 2 stacks de antorchas, tampoco nos pasemos. Y como podemos curar horror con la Vestal, creo que esto no va a hacer falta. Una llave, por si acaso, que eso no hace daño y ya está. Lo demás por ahora nada. Que tampoco quiero gastarme muchísimo dinero. Muy bien, pues segunda expedición. Casi 20 minutos para entrar, tú. De nuevo, el inicio va a ser lento. Hay que estudiar los héroes, las habilidades, todo. Es como empezar de cero, prácticamente. O sea, que con calma. Por cierto, aquí nos pone un consejo. Mira, los levantines, que recordad que son la facción enemiga de esta zona, toman ventaja de la oportunidad de prepararse para el combate. Estaba hablando de la fase de preparación, o sea, del primer turno. Y tú también deberías. Básicamente nos ha dicho que que los levantines son buenos en la ronda de preparación, ¿no? Lo mismo hay facciones que no tienen habilidades para la ronda de preparación y son muy malos al principio o algo, quién sabe. Y aquí nos está explicando que es actualizado lo de las habilidades enemigas, ¿no? El display, o sea, la forma de mostrar las habilidades enemigas se ha actualizado. Y ahora, además de poner los efectos de las habilidades, también incluye información de dónde lo pueden usar y contra qué objetivos, ¿vale? Te indica en qué posición tiene que estar el enemigo para usar esa habilidad y a qué objetivos se la puede usar. ¿Vale? Y algo más. Y sí, que los iconos te lo puede explicar con la G. Ok, muy bien. Y dice que una habilidad se tiene que ver para que se muestre en ese panel. Eso no sé a qué se refiere. Recordad que ayer algunos enemigos usaron habilidades que tras usarlas no aparecían. Y luego sí aparecían otras. Es un poco raro, pero al parecer hay habilidades que no se pueden explorar. O vete tú a saber. Vale, ¿esta tabla qué? ¿Usé algún objeto ayer contra esto? Creo que prefiero no usar algún objeto aún, ¿vale?
Por cierto, como veis, andamos más rápido. Recordad que es por el add-on que he activado de andar más rápido. Simplemente para que la exploración sea más ágil, ya está. Un altar Kabarots, que eran los que vivían aquí antiguamente, ¿no? Un sitio de rituales siniestros. Vamos a investigarlo. No ha sucedido nada. Dice que es inerte, o sea que no sucede nada. Ok. Sigamos entonces. Debería dejar que baje la luz, a ver qué pasa. Porque la he puesto a mejorar. Si os fijáis, aquí pone que con nivel de luz, con el nivel máximo, ¿vale? Con luz radiante tenemos más probabilidad de esquiva. O sea que en combate tenemos ventaja de esquivar. Pero también hay más probabilidad de que aparezca la Legión Perdida, que si os acordáis eran los enemigos estos que son como religiosos, que son buenos contra héroes paganos, que aparecieron al final ayer, en la última misión. Vale, esto es un lugar donde guardan armas antiguo. Y al estudiarlo nos da conocimiento de los Kabarov. O sea que esto nos ha dado un rasgo que nos quita un 25% de estrés aquí en las catacumbas, en esta zona. O sea que guay. Es que no sé, yo sí quiero dejar que baje la luz, ¿eh? Es que es muy pronto para jugar sin luz, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Y nos sale combate. Bueno, da igual, no voy a aumentar la luz. Ahora tenemos menos probabilidad de esquiva, ¿eh? Pero bueno. Como nos han dicho, estos tipos son buenos en la fase de preparación, lo cual significa que tienen habilidades para la primera ronda, para bufarse y tal. Lo que no sé es qué ha hecho a él, porque mirad, no... Ha hecho una habilidad, pero no... No sé, no se ha puesto un bufo ni nada. O sea que no entiendo muy bien lo que ha hecho, pero bueno. Con esto podemos ponerle expiación a un enemigo. Se lo vamos a poner al... este tipo, ¿no? Al campeón, creo yo. Ya que es el que va a tardar más en caer. Que la expiación lo que hacía es que cuando... él atacaba, ¿vale? Recibía daño a sí mismo y también nos curaba a nosotros. Al menos la primera vez que lo hacía. Tú te podrías bufar aquí. Claro, llevo dos habilidades. Llevo esta habilidad para gritarles, que es buena para la fase de preparación, pero también llevo esto. También llevo el bufo de la rabia. Entonces realmente es un poco estúpido llevar esto, porque realmente solo me interesaría usarlo en la fase de preparación y esto también. O sea que si me acuerdo luego tengo que quitarme una habilidad. Vale, uso esta, que esto me pone la rabia, que lo que hace es que cuando matas recibes un 30% más de daño durante un turno y te curas un 10% de la vida máxima. Ok, está bien. Aquí podemos activar el contraataque en este tipo o activárselo a un aliado. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero que se lo active él o se lo active a un aliado? Teniendo en cuenta que él puede proteger, creo que es más útil que empiece él. Claro, pero para esto tengo que atacar a un enemigo y puedo fallar. Entonces prefiero simplemente ponérselo a un aliado. Por ejemplo, a esta tipa. Estaba pensando si ponérselo a ella o al cruzado, pero bueno, se la voy a poner a ella. Vale. El guardia el matón protege al arquero, que es mi segundo objetivo prioritario, ¿vale? Realmente quiero cargarme primero a este tipo, al taumaturgo, ya que es como una especie de healer o médico de la peste, ¿vale? Entonces ese es nuestro objetivo principal. No le voy a dar, o sea que lo que voy a hacer es curarle a sí mismo. La ronda de preparación, como digo, el cruzado no tiene gran... Ay, claro, por eso aumenta la luz. Bueno, pues ya está. Con el cruzado no podemos bajar la luz, es lo que hay. Es eso, perder el primer turno. O sea que mala suerte. Vale, ahora podría ponerle a otro enemigo expiación. Creo que lo voy a hacer, sinceramente. Creo que no hay ningún motivo para no hacerlo. Le pongo expiación a todos y ya está. Podría también aturdir a uno de ellos, pero ¿para qué? Mejor les ponemos expiación y así las jodemos. Y aquí voy a ir a por el taumaturgo, como digo. No lo mato, pero le quito bastante vida. Vale, ¿eso qué hacía? Me mueve de sitio, eso me jode bastante a la Vestal, no voy a engañar. Pero bueno, me cargo a este pringado y eso aumenta el daño para la siguiente ronda. Eso es, perfecto. Y además ha sido crítico, por lo cual gano daño contra objetivos sangrados y tengo un 40% más de daño. Interesante. Vale, tú necesito que te cambies de posición, porque la Vestal si no está jodida. Le atacan a la diabla, lo cual nos interesa ya que le hemos puesto el contraataque. O sea que guay. Ahora ganamos un debufo que lo que hace es que nos curemos menos contra objetivos espiados, ¿vale? Simplemente para que no esté muy roto esa habilidad. Y se lo vamos a activar también a este guardia. Le vamos a poner la expiación también a él. Ahí estamos, perfecto. Me ataca, me da un poco igual, nos cura, perfecto. De nuevo cura menos, ¿vale? Porque para que no abuses de la habilidad, pero bueno. Igualmente, ¿eso cuánto dura? Dura una batalla entera. O sea, que no sirve nada esperar, por ejemplo, a ponerle expiación a cada enemigo. O sea, vas a hacer lo mismo. Este enemigo tiene la estocada activa, pero a cambio va a recibir más daño que el otro, porque como esta habilidad hace más daño a objetivos espiados, y este lo está, pues le voy a pegar, aunque me devuelva daño, me da igual. Perfecto. Y tú... debería matar a un enemigo
Debería rematar a este tipo. No es 100% seguro que lo remate. También podría activar la estocada en él mismo. O ponérselo a un aliado. Le voy a poner a un aliado. Ahí está. Yo creo que ponerle estocada a los aliados es mucho más útil, ¿eh? Vale, y aprovechamos con la diabla para matarlo. Ya casi nos vuelve a dar un bufo de más daño. Ahí está, 70% de daño. Se ha ido, ahora es un 30% solo. Bueno, está bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le pegamos a este tipo? Puedo pegarle al de atrás con un ataque de sangrado. Va a ser más útil. Porque el guardia tiene mucha más vida. Porque es una especie de tanque, como veis, tiene 44 de vida y este pringao solo tiene 27. Vale, tú tendrías que curar, ¿eh? 10, bueno, no está tan mal. Divine Grace o un cooldown, vale. Me ha puesto un cooldown para que no pueda usar esta habilidad durante un turno, pero bueno, ya ves tú, tampoco pasa nada. Voy a activar la estocada porque quería pegarle a ese, no lo he conseguido. También podría haberse activado de nuevo a la diabla, pero que mata. Le matamos a este pringado y solo nos quedaría el guardia. Perfecto. Activa a alguien con estocado, o sea que guay. Vale, y además recibe daño por estar espiado. Recordad que cuando pega, él recibe daño. Hacemos una curación grupal, que eso también nos la pone en cooldown. Pero bueno. Y tú, pues ahora intenta aturdir a este pringado, ¿por qué no? Total, ya solo queda un enemigo, o sea que da igual. Perfecto. Y tiene resistencia al sangrado, no realmente. Y es un 10% de protección, pero yo creo que es mejor hacerle daño base y ya está. Lo dejo a 1 de vida. No por mucho tiempo. Adiós, pringao. Perfecto. Primer combate, nada nuevo, la verdad. Tengo que acordarme ahora de cambiar habilidades, ¿vale? Me dan... no me sale esto. Aceite de marcado, que no sé para qué sirve. Láudano. Y nos dan una reliquia nueva. Esto que sirve para mejorar los edificios de la nave. Vale, tengo que acordarme. El grito este hay que quitarlo, porque la rabia ya no sirve para la ronda de preparación. Entonces... podemos ponernos, por ejemplo, el cisne hierro, que sirve para pegar a la última posición. ¿Y tú qué? Tú es que no tienes nada bueno para la ronda de preparación, ¿no? Lo de quitar estrés se puede usar, pero ya está. O simplemente podría intentar atacar a alguien aunque falle. Y poco más. La verdad que no tiene mucho más misterio. ¿Esto qué? Equipo abandonado de los levantines. Vacío. Vaya por Dios. Bueno, sigamos, que llevamos poco aún. Bueno, quien dice poco, tampoco son tan largas las misiones. Se decía que son un poco más... Nos dijo el juego que eran un poco más largas que en el juego base, pero tampoco te creas que son muchísimo más. Vale, esto sucede algo malo. No, pero no ha hecho nada realmente. O sea, simplemente no ha dado nada. ¿Quién es esta señora? La Levantine Terpsichorean, no sé qué significa. Buena atuendo, la verdad me gusta. Pero allá de eso, más allá de eso, no sé lo que hace, la verdad. Vale, tenemos a la especie de médico de la peste por aquí, que puede curar, o sea que se hay que quitárselo encima. Y también tenemos al comandante, que le pone a todos un bufo. ¿Eso qué ha hecho, por cierto? ¿Y eso qué hace? Esa habilidad, señora, ¿eso qué ha hecho? Los ha bufado a todos, pero no sé con qué. 10% de protección si está en la posición 4. Eso no me interesa. 10% de protección si está en la posición 3. Creo que les ha puesto a todos un bufo de que si se quedan en esa misma posición, les pone protección, ¿no? O sea que contra esta tipa, contra la Terpsichorean, me interesa tener habilidades que los pueda cambiar de sitio. Vale, pero en la primera ronda igualmente no puedo hacerlo. O sea que vamos a bufarnos y ya está. Aquí voy a activar la estocada a la diabla, por ejemplo. Vale. Me han puesto al cruzado en la primera posición, pero tampoco es el fin del mundo, la verdad. Y aquí no puedo marcar al taumaturgo. Pues vamos a marcar al comandante, entonces. Vale. Le ponemos lo de espiado. Ahí está. ¿Y tú qué? Puedes intentar pegarle a alguien, aunque sea casi imposible que lo hagas. 43% de probabilidad, 41%, 32, 41. Bueno, inténtalo. Lo he conseguido. Bien, le he puesto expiación. Y le he quitado protección, ni tan mal. ¿Y eso qué hace? Inocuación siniestra. No sé muy bien qué hace eso. La verdad, le pone un bufo, al parecer. Esta señora ha hecho un ataque que le ha cambiado de posición. Uy, uy, espérate, que esto es como una asesina, ¿no? Espérate. Ha usado la habilidad de Chakram Interlude, o sea, de interludio de Chakram. Que es el Chakram es como este arma que lleva, ¿vale? Que lanza. Y eso le pone un 50% más de daño con otra habilidad que se llama Sansara Muerte.
O sea, que es como una especie de bufón esta señora. O sea, que realmente querríamos quitárnosla enseguida, ¿no? Pero también quiero quitarme este porque cura a los demás. Este los bufa. Ya, pero esta señora parece peligrosa, ¿eh? Pasa que lo está protegiendo el otro. Ya. Y la ha esquivado, maldita sea. En fin, ya veremos cómo hago esto. Los bufa más. Qué cabrón. Este combate es peligroso, ¿eh? Este combate es peligrosillo, no sé muy bien cómo hacerlo. Bueno, he pausado por un segundo porque quería estornudar. Aún estoy un poco tocado del virus, la verdad. Pero pensemos. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Le pego a este pringao? Tengo que quitarle la protección a esta señora. Entonces, este fuera. Y ahora la tenemos libre. El problema es que son 33 de vida lo que tiene. Puedo intentar aturdirla para que no actúe, porque no me fío una mierda de su ataque ese que se llama Samsara Muerte. No lo he usado aún, pero no quiero que lo use. La verdad, no voy a engañar. Aquí podríamos curar al equipo, pero creo que va a ser mejor aturdir al comandante Levantine, ¿eh? Creo que va a ser mejor. No lo he conseguido. Tiene un 50% de resistencia y la habilidad solo tiene un 100% base. O sea que era un 50 o un 50 y no ha habido suerte. Mala suerte. Impacto cáustico, eso no sé qué hace. Te puede poner enfermedad y peste, vale. Es la habilidad del médico la peste, entiendo. ¿Qué hacemos con esta señora? Le voy a poner expiación, ¿no? Creo yo. Vale. Un debufo. Hay que cargársela antes de que le cure el taumaturgo. El problema es cómo hacerlo. Aquí voy a activar riposte al ocultista, por si le pegan a él. ¿Por qué no? Y tú le puedes pegar, perfecto. Ahí está. ¿Cuánto le pones de sangrado? No le pones sangrado, vale. Pues a casa. Bien. Vale, ahora nos queda el comandante y el taumaturgo, que realmente en condiciones normales serían los primeros en los que me habría centrado. Pero ya en este caso no ha podido ser. No puedo aturdirle ni nada. Vamos a hacer aquí una curación grupal, creo yo. Vale, porque con la Vesta no tengo habilidades muy buenas ahora mismo. Y aquí como solo le puedo pegar al comandante, pues voy a ir a por él. Tendré que dejar el taumaturgo para el final. Es lo que hay. Tú puedes activar riposte en otro aliado o puedes activarlo tú mismo. Actívatelo tú mismo. ¿Por qué no? Un crítico, me gusta. Ok. Y tú no puedes hacer gran cosa realmente. Puedes usar esta habilidad, que esto le pone expiación, pero tampoco es lo mejor del mundo. A ver, también le quita protección, que tampoco está tan mal. Y se muere con el sangrado, perfecto. Vale, pues ya solo nos queda el pringado del taumaturgo, ¿no? A por él. A darle a tope. Tú cura antes de hacer nada. Tú a curar. Ahí está. Y tú no puedes pegarles. Podías ponerte... Podías pegarle con el contraataque, pero es que eso ya lo has hecho. Pues actívaselo a la diable y ya está. Ahí está. ¿Y tú qué vas a hacer? Justo le va a pegar a ella. Perfecto. Ah, pero lo esquiva. Qué cabrón. Pues nada. A casita. Muy bien. Ha costado lo suyo el combate, pero no ha pasado nada malo al final, o sea que bien. Más de bufo y marca. Han dado otro objeto que pone de bufo y marca, que no es exactamente el que nos van a dar al final de la misión. Y nos han dado el objeto este, la cadena de transferencia. Las cadenas de transferencia, que es uno de los mejores objetos para la abominación en la forma no transformada. No tenemos una abominación aún, pero bueno, está bien tener el objeto ya. Pasa que esto de bufo y marcar no me sirve con este equipo, ¿no? O sea que este Avalorio no me interesa equipármelo ahora mismo. Bueno, sigamos entonces. ¿Esto se puede equipar? No. Parecía como que se podía equipar un segundo, pero qué va. El nivel de luz, ¿qué? ¿Dejo que baje el nivel de luz? Voy a dejar que baje el nivel de luz. Es que ahora mismo quiero ver qué pasa si está bajo. Por cierto, esto es un levantino, ¿no? Un defector, o sea, un... ¿Cómo se dice esto? Un levantine que... Un desertor. Desertor levantine. Y te ofrece riquezas, o sea, objetos a cambio de supplies, de suministros. Pero claro, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puede interesar a este hombre? Porque claro, es que suministros es una palabra muy amplia. Mira, como no voy a acampar, voy a probar con la leña, a ver si la quiere. Sí que la quería. Vale, me ha dado un montón de oro. Entonces si le doy leña me da un montón de oro. Interesante. Lo mismo si le doy distintos objetos me da cosas distintas, puede ser. Vale, cambios a la antorcha. Esto es lo que me interesa. La luz se está apagando. El nivel actual de luz de antorcha afecta a cómo los enemigos se acercan a ti. Cuanto más oscuro esté, es más probable que te toquen enemigos poderosos
que te dan recompensas mejores por matarlos, ¿vale? Básicamente por vencerles. Ok. Y que los enemigos que aparecen algunos enemigos solo aparecen en la luz brillante, pero no te dan mejor luz. Básicamente la legión que hemos visto, ¿vale? La legión que hemos visto, que no me acuerdo ya del nombre, la legión perdida no te da más luz, pero puede aparecer con la luz más brillante. Ahora puede aparecer los Kabarots, que si os acordáis, los Kabarots son los que realmente vivían aquí en las ruinas. Y ganamos más estrés y los héroes pueden ser sorprendidos con más facilidad, pero a cambio también hacemos más crítico nosotros. Bueno, aquí la tableta esta antes hemos probado a interactuar con ella sin nada. He probado con la bala y me ha hecho daño. Creo que esto lo probé en el vídeo anterior, lo que pasa es que no me acordaba, la verdad. Y ahora se hace oscuro y pueden aparecer más. Hay más probabilidad de que aparezcan los Kabarots estos, cuidado. Cuidado que no nos la líen, cuidado. Como está oscuro también ha cambiado la música de ambiente. Ahora es más siniestro, lo cual está guay, la verdad. Tenemos que completar todas las pantallas. Podemos venir por aquí o por aquí, pero en cualquier caso vamos a tener que volver atrás en algún momento. Vamos a venir por aquí primero. ¿Por qué? Porque me apetece. Aquí, ¿qué puedo probar? En los suministros levantines. Es que no sé si hay algo aquí que me pueda ayudar realmente. Nada, voy a probar sin objetos. Porque no hay ninguno así que diga, tiene sentido usarlo en esto. Una trampa, bueno. Más daño y estrés. Y estamos básicamente al mínimo de oscuridad. O más bien al máximo de oscuridad. Hay gran probabilidad de que nos sorprendan. Recibimos un montón más de daño de estrés. Nosotros hacemos más críticos. Y hay gran probabilidad de que aparezcan los Kabarots. No sé yo si esto es buena idea, Vale, estos son los Kabarots. Ok. ¿Serán enemigos más duros? Probablemente. Pero también nos darán mejores recompensas. El problema es sobrevivir a esto, ¿no? Además no sabemos lo que hacen sus habilidades. Eso le ha puesto más daño, velocidad y esquiva. ¿Vale? O sea que esto es como un bufador. Básicamente esto bufa a los aliados. Esto parece ser un enemigo básico. Y el Toad que parece ser peligroso. Entonces lo voy a marcar, ¿vale? Porque no me fío una mierda. Por cierto, ponen que son enemigos Stonework. O sea que son como... No me acuerdo cómo lo traducías en el juego, pero como que son de piedra, ¿no? Imagino que es por las armaduras que llevan. La armadura no puede pasar de 50. ¿Eso por qué? No puede pasar de 50 la antorcha, perdón, no la armadura. ¿Por qué? ¿Es por un enemigo? Puede ser. Puede ser que haya algún enemigo que hace un efecto raro. Bueno, voy a intentar cargarme esta mierda. De nuevo, la ronda de preparación. O sea que hay poca probabilidad de darle, pero lo he hecho, o sea que guay. Eso me pone estrés a todo el grupo y me pone un debufo. Ah, no, el debufo ha sido porque estaba espiado el enemigo, vale. Entonces da igual. Este hombre se bufa, ¿vale? Vigilia eterna, que es simplemente un bufo al parecer. Vale, tú no puedes actuar en la cuarta posición, pero puedes ponerle estocada a los aliados y también protegerlos, o sea que no está tan mal. La bestia la moveremos moviendo a este hombre, ¿vale? Al cruzado. No ha ganado mucho estrés, pero bueno, por ahora resistiremos. Voy a ponerle expiación a otro enemigo. Ahí está. Expiado. Vale, corte necrótico. O más bien, hachazo necrótico, no sé cómo traducir eso. Aquí me ha hecho un ataque que no tiene daño, que no tiene sonido. Interesante. A ver, tampoco parecen ultra peligrosos los enemigos, ¿no? Comparados con los normales. Hacen más daño de estrés, que eso a la larga te jode realmente. O sea que por esa parte entiendo que son peligrosos. Me ha esquivado el ataque, mierda. Quería matarlo, Quería matarlo con ese... en esta ronda, pero bueno. No sé si debería haber protegido a esta tipa ya que lleva contraataque. Ahí creo que la he cagado, pero bueno. Bueno, nos quitamos al tipo este que los estaba bufando. Y ahora debería encargarme de estos dos enanos, ¿no? ¿Eso qué es? Vale, eso le cura. Eso es una habilidad que le cura. O sea, que puede curarse a sí mismo. Entiendo. Aquí debería hacer yo una curación grupal. O pegar. Voy a hacer una curación grupal que no me fío. Además no curo mucho, o sea que cuidado. Vamos a ponerle contraataque al cruzado, ya que antes se lo he puesto a la diabla y la he protegido, o sea que ahora la tipa no lo puedo usar, porque yo soy muy inteligente, pero bueno. Vale, casi me lo cargo con eso. Me gustaría quitármelo encima ya este enemigo. Bien, perfecto. Nos quedan dos. Vale, estos son enemigos básicos. Los Mekrup estos son enemigos básicos. No parecen ser una gran amenaza. Podría ponerle expiación, pero creo que va a ser mejor atacarle directamente, ¿no?
No creo que merezca la pena perder un turno en ponerle en expiarlo. Lo mismo si sí hacía falta. Me ha hecho un ataque grupal y me ha hecho un criticazo. Y he llegado ya a 100 de estrés. Uf. Vaya. Vaya. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Aflicción. Cuando los héroes no pueden recibir más estrés, se vuelven aflictados. Afligidos, perdón. Sí, o sea, esto no es nada nuevo. Además, la aflicción que nos han puesto tampoco es nueva. En fin, vamos a curar a alguien, a ella misma. Muy bien. A ver, sabíamos que era mala idea, ¿no? También podría haber curado estrés con este hombre. Pero es que prefiero cargarme primero a casi todos los enemigos y luego ya curar, si eso. Ahora, por ejemplo, que solo queda un enemigo, podría usar el cruzado para quitar estrés, creo yo. Vamos a proteger a la Vestal, por cierto. Vale, no quiere. Ok, pues entonces le voy a poner contraataque a la Diabla. Ya está. Ahí está. ¿Y tú qué vas a hacer, amigo? Munición mórbida. Vale, eso le cura y creo que le prepara para usar el fin de los días, que es como su ataque fuerte, ¿no? O sea que este enemigo sí que es bastante fuerte. Aún así, creo que prefiero usar el cruzado para curar un poco de estrés. Vale, esta tipa no quiere. Pues nada. Pues entonces, ¿sabes qué? Entonces voy a pegar. Crítico, eso me gusta. Ok. Bueno, hemos visto nuevos enemigos. Eso está bien. Nos ha salido un poco mal, pero bueno. 15% de estrés recibido. O sea, menos. 15% de estrés menos recibido. Y además, cuando tiene menos de 25 de estrés, recibe un 15% menos. Que eso ya no se va a aplicar, porque entonces tengo más, pero bueno, se lo puede poner él mismo. ¿Y esto qué? Esto no me lo puedo llevar. Hay que tirar aquí algo. Vamos a tirar el antiveneno, por ejemplo, el antídoto. Y también las vendas, ¿por qué no? Y esto me lo quiero llevar, 100%. Usamos una antorcha y me llevo esto. Hemos terminado ya, o sea, que ya no hay más combates en las habitaciones. Pueden haber por los pasillos. Bueno, yo diría seguir explorando, sinceramente. Un sarcófago que no se ha tocado por siglos. Pues nada, me ponen más estrés. ¡Yujú! ¡Qué bien! Aquí nos dan más suministros, vamos a usarlos. Perfecto, para casa. Me gusta. Me gustaría llevarme todo esto porque valdrá dinero, ¿no? Mira, la comida la puedes usar para curarte. La antorcha la puedes usar. El oro lo quiero, 100%. Tírame el láudano, por ejemplo. No, unas antorchas. Y la sal, no sé cuánto valdrá la sal. ¿Esto cuánto vale? 20 de oro. Y esto vale 5 cada antorcha. Obviamente 5 antorchas valen más que solo uno de sal, la verdad. Así que, ¿qué? Vamos a continuar por aquí. No hay nada. Bueno, podríamos ir a esta habitación, pero creo que vamos a venir a este y ya está, y dejarlo, ¿vale? Me interesa explorar ahora mismo a ver qué... ¡Ay, Dios mío! Espérate, este enemigo es nuevo. Perseguidor levantine. No sé qué hace, pero no me da buena espina, ¿eh? Este tipo habría que matarlo. El sniper, porque siempre te mueve de posición a alguien. Y la verdad que es un poco jodido, pero bueno. Lo han protegido, o sea que ya no podemos. Vale. Lo que voy a hacer es entonces proteger a la Vestal, porque probablemente le va a intentar atacar a ella. Y con este señor vamos a intentar pegarle a esto, aunque probablemente falle. Ya, es casi... Es muy difícil que le dé, pero bueno. De nuevo, ronda de preparación. Idealmente no quieres atacar sin usar habilidades para prepararte, pero bueno, es lo que hay. Lo protegen dos tipos, que eso solo hace que lo proteja uno. Ah, no. Un guardia ha protegido a este, al sniper, y el otro al perseguidor. Ok. Pues entonces yo voy a marcar al que está protegiendo al sniper. Ya está. Le pongo expiación y le pongo menos daño. Y aquí pues vamos a pegarle sin más, ¿no? Lleva un 30% de protección. Y no le puedo hacer el ataque sangrado. Pero le puedo hacer esto. Lo que pasa es que también mitiga mucho daño, ¿no? Ya. Vale, este tipo hace daño de estrés, entiendo. Vale, como suponía no le ha intentado dar la Vestal, le ha dado a él directamente. Se curan porque actúa un enemigo espiado, bien. Me interesaría aturdir a alguien, ¿no? Por ejemplo a este pringao. Aturdido, no le consigo aturdir, maldita sea. Bueno, no pasa nada, poco a poco. Te cambias de posición, tú misma. No voy a curar porque este combate, o sea, este va a ser el último combate. Entonces voy a seguir espiando aquí al personal. Ahí está. Que nos curen cuando nos ataquen, que eso nos viene bien. Y yo pues voy a ir a
este lado, porque es el único que puedo atacar realmente. Bien. Y me gustaría que te cargases a uno ya. A este, por ejemplo. Fuera. Bien, un enemigo fuera. Perfecto. Realmente poner la expiación ha sido un poco inútil, pero bueno. ¿Tú qué? Como ha ganado daño la diabla durante un turno, vamos a ponerle estocada por si le pegan a ella. Así aprovechamos ese bufo. No, no va a pasar. Saca una flecha, ese hombre recarga. Vale, parece que cada vez que quiere usar el ataque potente, el sniper tiene que usar un turno para recargar. O sea, que está bien saberlo. Está guay saberlo. Este hombre va un poco mal de vida, el cruzado, pero yo creo que aguantará, la verdad. Yo creo que estará bien. Vamos a intentar cargarnos al francotirador, al del arco, una vez por todas. Vale, pero tú ves tal... Eso va a decir que hicieses una curación grupal, o sea que gracias por hacerlo tú misma, me has ahorrado tiempo. Está guay. De normal no quiero que actúen ellos solos, pero oye, si hace lo que yo quiero, me parece correcto. Vale, esta vez no me ha movido del sitio. Nos aumentan el estrés, que ya me da un poco igual porque ya están en la mierda igualmente. Pero cuidado. ¿Sabéis lo que no me importa? Que esta señora se vaya a morir. La verdad que eso no me interesa mucho. Cúrate, anda. Ahí está. Muy bien. Y tú... ¿qué hacemos aquí? Protegemos a alguien, aturdimos... Vamos a aturdir. Aturdimos a este tipo. Al guardia levantino, vale. Y yo quiero cargarme al maldito francotirador. Fuera. Perfecto. Vale, ahora nos queda el pringado del águila. Que por cierto, pedazo de águila, Poco se habla de... Es un pedazo de pajarraco lo que lleva ahí. Te voy a pegar si no te importa, amigo. Ahí está. Mate la mitad de la vida afuera. Eso está bien. No parece ser un enemigo con mucha vida tampoco. Vale, me sube el estrés. De nuevo ya ves que me da un poco igual, sinceramente. Para la próxima misión aprenderé la lección y no bajaré el nivel de luz, la verdad. Mira, se queda el águila en el cadáver. Un poco turbio, la verdad. Un poco turbio, no te voy a engañar. Pero bueno, así es esto. Voy a intentar aturdir a este pringado. Nada, lo esquiva, mala suerte. Pues te voy a pegar si no te importa. A la casa. Perfecto. Muy turbio lo de que se quede el águila en el cadáver, pero bueno. Muy bien, pues... hora de irse, ¿no? Voy a usar la antorcha por usarlas. Iluminamos esto. Y... nos vamos. Bueno, hemos visto nuevos enemigos, nuevos enemigos que aparecen con bajo nivel de luz, mucho daño de estrés. O sea que por ahora, lección aprendida, nada de bajar la luz, que nos jode bastante. Eso sí, a cambio hemos sacado bastante dinero. 10.300 más los 5.000, 15.000 de oro, nada mal, la verdad. Nada mal, hemos conseguido 2 artefactos para el ocultista, este y el otro que he conseguido, para que sea imposible que falle los de bufos y el marcado, o sea que guay. Me han puesto un rasgo que me baja la precisión, eso es malo. Menos vida, eso también es malo. Menos resistencia a la enfermedad, eso también es malo. Y gana bufos cada vez que se tiguerea, o sea, se activa expiación. Vale. Esto es muy bueno, Esto es muy bueno. Justamente con ella, además, que puede poner expiación. Eso es muy bueno. O sea, que ese rasgo, genial. Con el tiempo, los rasgos negativos se bloquearán y se volverán graves. Vale, y que cuesta más quitarlos en la clínica. Vale, eso no es nada nuevo. Eso ya pasaba antiguamente. O sea, que ya ves tú. Me da un poco igual, la verdad. Bueno, tenemos que usar esta señora. Necesitamos que pierda estrés. Entonces lo que voy a hacer es ponerle a trabajar, ¿vale? Esto lo puedo cambiar por Lost Tech. ¿Qué me interesa conseguir más? ¿El Refined Amber este o Lost Tech? Esto lo puedo usar también para quitar lección de estrés, pero no nos daría nada a cambio. Vale, es simplemente el Refined Amber. O sea, aquí puedo usar el Amber normal en Refined Amber y luego se lo puedo usar para convertirlo en Lost Tech. Pues vamos a hacer esto. Le cura poco estrés, pero me parece bien, la verdad. Así pierde un poco, pierde la aflicción y ya está. Muy bien, pues nos quedaría por último, antes de dejarlo, ver qué nuevos héroes han aparecido aquí, en el ferry. Un Hexer, perfecto. Este ya es nuevo. Un anticuario y una abominación. Para la abominación tenemos un objeto, o sea que guay. Lo que no sé es qué hace el Hexer, pero habrá que verlo. Muy bien. ¿Qué hace este señor? Viales de corrupción. El Hexer puede ganar hasta 3 viales de corrupción. Algunas habilidades ganan bonus por los viales que tiene. Y los viales persisten después de que el combate se acabe. Vale. No puede entrar en la refinería de Amber ni en el Tech Exchange, por alguna razón, ¿vale?
solo puede aparecer como... no me saldrá. Ateo, ¿vale? Y solo puede haber uno por misión, o sea, por equipo. O sea que no puede llevar dos. Interesante. Tiene una aflicción única también, que es caníbal. Entiendo. Vale, mañana veremos lo que hace, ¿vale? Porque tengo que verlo. Bueno, vamos a echarle un pequeño vistazo. Mañana, en el siguiente vídeo, quiero decir. ¿Qué lleva, por cierto? Germófilo, más precisión contra gente que lleve veneno. Y se usa, no usa comida si el estrés está por debajo de 50. Ajá. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Menos precisión contra enemigos que... cuando él está sangrando, no cuando los enemigos sangran. Y menos estrés, o sea, se cura menos estrés. No, recibe más estrés cuando la antorcha está por debajo de 26. Vale. ¿Y el qué hace? Pone debufo y marca. O sea, no, le baja la resistencia al debufo y a la marca al enemigo. Y gana daño por cada vial de corrupción, que eso no sé cómo lo gana. Esto necesita al menos un vial de corrupción para usarlo, ¿vale? Es una acción gratis. Pone free action, eso puede ser acción libre o gratis. Imagino que es gratis, o sea que no gasta acción, ¿no? Vale. Y se bufa ganando un 10% de bufo o marca, o sea, probabilidad de bufo o marca. Dura durante 2 turnos y gasta un vial de corrupción. Con esto puedes tunear y ponerle sangrado al enemigo. También le puedes poner veneno, hostia. Esto es muy fuerte, ¿eh? Pero requiere 3 viales de corrupción. O sea que este es un ataque muy fuerte, básicamente. Entiendo. ¿Y esto qué hace? Esto es una habilidad de preparación, básicamente. Debufo al enemigo poniendo que reciba más daño. Y él recibe un vial de corrupción. Vale, o sea que esto es para empezar el combate y ganar un vial, entiendo. Con esto también ganas un vial. Y también sirve para la ronda de preparación. Y debufa a todos. Vale, interesante. Y este gana 2. Y también ignora lo de la ronda de preparación. Interesante. ¿Y cuál es la ventaja de usar una de estas dos habilidades cuando con este gano 2 viales? No lo sé. ¿Y esto qué es? Quita los stuns a todos los aliados. Bueno, incluido a él también. Bueno, él no puede estar stuneado, pero ya me entendéis. Se lo quita a todos. Con un vial de corrupción también quita debufos y marcas. Con 2 quita el sangrado y el veneno. Y con 3 cura el 10% de la vida máxima. Me gusta este tipo. Es como... Parece que de normal no es muy útil. O sea, es un poco raro. De normal no es muy útil. O sea, en los primeros turnos o en combates flojos no lo vas a tener mucha utilidad. Pero si te encuentras un enemigo fuerte, puede ser un gran soporte o un gran atacante. O sea, que es como un tipo que de normal no es muy útil, pero lo tienes preparado contra enemigos tochos, ¿no? O sea, contra enemigos fuertes. Está guay, la verdad, el concepto me gusta. Vale, imagino que estos dos también cambiarán las habilidades un poco. Pero no lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque tampoco quiero que esto se alargue mucho. Y como no lo vamos a usar ahora mismo, da igual. Pero antes de irnos, me pidieron que le cambiase el nombre a un Hexer. Vale, entonces le vamos a poner aquí Zarkasi. De nuevo, si alguien quiere ponerle su nombre o cualquier nombre a cualquier héroe, lo puede hacer. Este ya no, ¿vale? Este obviamente ya no, ya está marcado. De hecho, me gustaría cambiarle el color. Había una forma de cambiarle el color a los nombres. Lo que pasa es que tienen que ser nombres cortos, porque si no, no cabe. Pero voy a probar a ver si puedo hacerlo. Vale, podría haberlo hecho por mi cuenta, pero lo voy a mostrar, ¿vale? Porque es un poco raro, mirad. Esto técnicamente no debería ser posible, ¿vale? Pero hay como un truco. Primero de todo, vamos a quitar el nombre. Vamos aquí entonces C. Y ahora, como veis, se ha puesto invisible, ¿vale? Y entonces vamos a escribir aquí. No sé si estoy escribiendo. Mierda, es que he tenido que tabular, ¿vale? Vale, tengo que aprenderme el código de memoria. Un segundito. Vale, creo que me lo sé, espero. A no ser que mi memoria de pez me falle, que no me extrañaría. Hacemos así, ¿vale? Esto se vuelve invisible, entonces ponemos esto, así. Vale, y ahora está en rojo. Ahora es cuando nosotros podemos poner lo que queramos. Ahí está, y ahora como veis aparece en rojo. Creo que si no pones un símbolo correcto aparece como en lila. Lo mismo debería haberlo dejado en magenta, ya que el vial de corrupción, el color parece ser como más magenta que rojo. Pero bueno, lo vamos a dejar rojo por ahora. Y ahí sale como marcado, ¿vale? Simplemente para distinguirlo. Y ya está. Es una tontería, pero bueno, me hace ilusión. De nuevo, esto solo sirve con nombres muy cortos, ¿vale? Porque como tienes que poner el código y las letras, y en el juego base hay un límite de nombres,
Hay un mod para poner los nombres más largos que podría ponerlo, solo para hacer esta tontería, pero bueno. En cualquier caso vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Tampoco hay mucho más misterio por ahora. No sé si puedo mejorar esto. No, no puedo. Bueno, en el siguiente vídeo veremos si puedo mejorar algún edificio antes de embarcarnos en alguna expedición. De nuevo, al inicio vamos a ir muy lento. Sé que lo repito mucho, pero me gusta remarcarlo. El inicio va a ser lento, como ya sabéis. Estamos aprendiendo lo que hace cada héroe, viendo los enemigos, viendo cada zona. Va a llevar mucha prueba y error esto. Y mirad, ya hemos desbloqueado 2 nuevas zonas. El interior expuesto y las cavernas. Interesante. El Treasury aún está bloqueado. No sé cuál es la segunda zona, porque se han desbloqueado estas 2 de golpe. O sea que no sé cuál de las 2 es técnicamente la segunda. Imagino que dará igual. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Ya lo pensaremos. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. A mí me está flipando, la verdad. Es que esto es increíble. O sea, en serio, es como una expansión no oficial. Es una barbaridad lo de este mod. Es increíble. O sea, estoy flipando. Pero bueno, espero que a vosotros os esté gustando, no tanto como yo, pero al menos la mitad de lo que yo lo estoy disfrutando, porque eso ya significa que os está gustando bastante. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós.